Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa. Hola, ¿qué tal en esta noche sensacional? ¡Wow! A Viva Lounge, love, love, love. Estamos súper emocionadísimos de que hoy es nuestro tercer programa. Ha estado calientísimo esto, cañoncísimo esto. Hija, tenemos a Rebeca y a Javier por tercera ocasión. Seguimos teniendo aquí. Wow, La verdad es que quisiéramos que no se acabara el tiempo y nos dijeran al detalle tanto. Y les queremos sacar todo, así que es la primera vez que hacemos algo con 3 programas ya llevamos. No, es la segunda que esta, ¿no? La tercera. Esta es la tercera. La segunda, ya no sé. Pero la verdad es que queremos saber tanto de la respuesta de Dios cuando uno clama, ¿no? Sí, oye, hija, a ver, ¿en qué nos quedamos? A ver, pues dinos. Lo último que nos dijiste, Reina, fue que tú te rendiste totalmente, es que tuviste que morir a ti misma, que no es cosa sencilla y para nadie y pues, para nadie, ¿para qué decir más? Enséñanos más. Bueno, y una cosa que quiero comentar antes de que empieces, me encanta que aterrizas las cosas en la manera práctica. Porque tú puedes decir, yo me metí a buscar la presencia de Dios, ¿y cómo? Acá en Flor de Loto, ok. No, era leer su palabra, leer lo que me decía, escucharlo. O sea, me encanta que hagas eso, hija, porque nos estás haciendo fácil, no queda muy místico, ¿no? No es que yo busque la ¿cómo? ¿No? O sea, me gusta que lo aterrices y lo hagas fáciles a ustedes que nos oyen, para que no quede, ay, sí, qué bonito, pero ¿cómo? ¿No? Uh-huh. Me encanta. Sí, porque nos habíamos quedado con el programa anterior de la negación, ¿no? Exacto. Algo así, y estábamos aprendiendo pues de cómo aterrizar eso de la negación, porque muchas veces decimos, négate a ti mismo, pero ¿cómo, claro, ¿cómo es sí, eso? Exacto, ¿no? Explíquenos, hija, así con esta facilidad que Dios te ha dado. Bueno, cuando el Señor me fue dirigiendo, me fue pidiendo cosas que hacer a través de mensajes que yo escuchaba, o a través de leer su palabra, o a través de oración. Pero siempre todo lo que me pidió el Señor, me respaldó el Espíritu Santo, porque en todas las cosas que el Señor me pedía, yo tenía que morir a mí misma. Y cuando yo digo morir a mí misma, era morir a mis pensamientos, a mis sentimientos y a mi voluntad, mis emociones. Para yo morir a mis emociones tenía que cuidar mucho mis pensamientos, porque de ahí se botaba, disparaba todo. De las cosas que el Señor me pidió era perdonar 70 veces 7, vencer con el bien el mal, bendecir a los que me hacían mal, guardar la paz, ser la corona del marido. Y cuando hablo de corona tenía que ser una corona bien, ser íntegra, ¿sí? Tener el carácter, y cuando yo hablo de carácter es como eres cuando te ven, eres cuando no te ven, ¿ok? Trato igual a las personas, no puedo hacer acepción de personas, no ser de doble ánimo, decir un día sí y el otro día no. Si dije sí, va a ser sí, me cueste lo que me cueste. Amar incondicionalmente a Javier, amarlo como mi esposo, y obviamente no controlar, o sea, saber que Dios es el que tiene el control. Y cuando yo digo no controlar, eso es algo muy común que hacemos las mujeres. Muchas de las cosas que yo dije, que no he dicho, pues las dije ayer en la reunión de las mujeres con destino, y luego van a poder ustedes ver porque sí, ahí detallo más las cosas. Pero una de las cosas es negarme a mi marido y decir, no, ¿sabes qué? No me toques. Pero la verdad es que es, en el fondo, una manera de controlar. Y no es, el control es poner mi esperanza en que con eso iba a reaccionar. Poner mi esperanza en que con eso iba a pensar un poco mejor las cosas y ya no estar haciendo lo que estaba haciendo. Pero la verdad es que no es cierto. El único que lo podía verdaderamente redarguir, verdaderamente convencer, era Espíritu Santo. ¿Y a qué cosas te empezaste a negar? Una era esa, que no me tocara. Otra era, pues, tu ropa ya no te la lavo aquí. Otra era, pues, prepárate tú de comer. Sí, no, pero creo que Fernando se refiere en Dios, a ti misma, no, yo, o sea, obviamente al marido, pues que claro, le niego todo, hasta el habla y la mirada y todo, ¿no? No, o sea, a mí misma, que ni me veas, ¿no? Que ni me veas, ni se te ocurre voltear. Sí, a mí misma es lo que la Biblia da como nuestra carne, emociones, pensamientos
y voluntad. Te quiero matar, pero te bendigo, ¿no? Sí, sí. No te quiero lavar la ropa, pero Pero ok, te ahí la va. lavo. Por obediencia. Negarte a lo que querías hacer. A veces llorando y diciéndole, Señor, lo hago por obediencia a ti. Lo hago por obediencia a ti porque yo sabía, y es algo muy importante, mi fe creció en paralelo con la obediencia. Si Wow. yo obedecía, la fe crecía. Wow, qué frase. Entonces, bueno, y ahora, para ir cerrando el círculo, yo me acuerdo, yo les dije al principio que Dios me había dado 3 promesas, que Dios me iba a restaurar, que Dios me iba a reivindicar y que Dios me iba a restituir. La restauración, Dios la fue haciendo conforme lo fui obedeciendo y buscando su presencia, su fortaleza. La fortaleza que yo tuve siempre fue la presencia de Dios. Fue lo que me mantuvo durante todo este periodo de tiempo, que pareciera largo, pero que fue el tiempo que se necesitó para que yo obedeciera al Señor y para que yo estuviera lista para recibirlo de regreso. Porque el Señor ya sabía que cuando Él regresara, Él iba a necesitar hablar muchas cosas. Cuando el Señor lo regresó a la casa, y cuando el Señor lo quebrantó, porque Él regresó a la casa, y esto es una cosa importante, Él regresó a la casa y todavía fueron prácticamente 1 año y medio en que Él siguió brincando de cama en cama. Y sin embargo, yo creyéndole al Señor y fortaleciéndome mi fe y pidiendo ayuda del Espíritu Santo y creyéndole a Dios y declarando, yo camino por fe, no por vista ni por oído, yo camino por fe. Entonces, durante ese año y medio, pero cuando ese año y medio que ya estuvo así es porque ya el Señor me había restaurado a mí. Entonces, toda esa etapa yo lo pude tratar y pude cumplir el pacto que yo había hecho con el Señor, de atenderlo, el pacto que yo había hecho con el Señor de estar con Él en las buenas y las malas, el pacto de decir hasta que la muerte nos separe, el ser la corona de mi marido. Todo eso lo pude hacer en ese año y medio porque ya mis ojos estaban puestos en el Señor y porque yo empecé a declarar que yo caminaba por fe y en el nombre de Jesús yo camino por fe. Y en el nombre de Jesús todo lo puedo porque Cristo me fortalece, y declarando palabra. Y declarando también palabra en el sentido que y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y declarando también, no seré avergonzada. Y declarando, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi alto refugio. Y declarando, ese año y medio así pasó. Cuando el Señor lo quebrantó, y cuando yo supe de este quebrantamiento, que fue como un par de meses después, él tuvo mucha necesidad de platicar. Y entonces vino lo que aquella vez nos había pedido el psicólogo y empezamos a platicar, pero ya no era ni a las 4 de la tarde y ya no era media hora. Eran horas que él nos pasábamos platicando y él hablaba y hablaba y hablaba y era tal la restauración dentro de mí que yo podía escuchar todo. Y podía escuchar detalles y situaciones y a veces yo preguntaba, pero la verdad es que no necesitaba preguntar mucho porque él necesitaba decirlo todo. Y ahí fue donde toda la confianza se fue restableciendo. Oye, hija, te quiero interrumpir tantito porque no puedo evitar pensar en Oseas, en la historia de Oseas, que es una historia durísima. Y el que no la haya leído, aparte es un libro pues, de amor, ¿no? Como todo lo que es el Señor, toda la Biblia es amor. Pero Oseas, Dios le pide, ¿qué es lo que a ti te pidió? Ve y recíbelo. Y lo recibes o sea, y cásate con ella, le dice, bueno, en este caso ustedes están casados. Ella se había ido con sus amantes. Y luego ella lo deja y se vuelve a ir con sus amantes y Dios le dice, tómala. Y la verdad que creo que es nuestra vida con el Señor, ¿no? O sea, Él nos toma por esposa y nos vamos con nuestros amantes en el sentido, fornicamos en el sentido espiritual, pues, distracciones, le damos el primer a tantas cosas que no es el Señor y el Señor nos vuelve a tomar en el momento en que nosotros, ¿no? O sea, en todo este tiempo está pensando un poquito tu vida como seas, ¿no? Digo, Javier, te tocó, o eres la parte turbia, negra de la historia, redimida, gracias a Dios, restaurada y cambiada y transformada, pero jugaste ese papel de la esposa adúltera, que Oseas con todo ese amor baila de esposa y de todos modos ella vuelve a su pecado y qué interesante, ¿no? Quería hacer porque tenemos que aterrizar en la Biblia. Claro. No es un amor que se le haya dado y que ya, pues ese amor definitivamente viene. Y algo que sucede con Oseas es que él actúa en obediencia.
Exactamente. Y a ver, Javier, bueno, ibas a decir algo. No, la segunda, entonces ahí ya me di cuenta que el Señor ya me había restaurado completamente y que se había necesitado que Él me restaurara para que lo regresara, para que yo ya no fuera hostil. Después... O sea, primeramente tú tuviste un cambio. Sí, primeramente el Señor me transformó, el Señor transformó mi mente, el Señor transformó mi manera de pensar a como dice aquí, no a como el mundo piensa, a transformar como dice la palabra. Y yo empecé a declarar, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Y yo hago lo que la Biblia, y yo tengo lo que la Biblia dice, y le creo a la palabra y a refugiarme y a buscar respuestas. Les quiero decir, todo este proceso, 8 años, todas las preguntas que tuve, todas las encontré las respuestas en la palabra. Porque fue un proceso que tú empezaste buscando al Señor y fue creciendo conforme había una relación más íntima con Dios. No es de que me metí a orar y si Dios quiere lo va a hacer. No. Pero fue un proceso de que tú verdaderamente entraste en una comunión personal, íntima, una relación abierta, plena de Dios contigo y tú con ella. Tú oías lo que Dios te decía y lo hacías, ¿no? Sí. Pues obviamente el resultado lo estamos viendo, ¿no? Sí, muchas de las cosas no las obedecí inmediatamente, pero no pasó mucho tiempo. Porque obviamente yo le decía, Señor, yo quiero avanzar. Y si no obedecía, pues no avanzaba. El segundo punto que el Señor me dijo, que la promesa del Señor fue que Él me iba a reivindicar. Y Él les va a decir cuándo. Primero me reivindicó el Señor con mis hijos. Mis hijos, el corazón de mis hijos se había alejado de mí, porque de la mamá que habían visto que siempre iba para aquí y iba para acá, y que un año y medio estuvo aquí en una cultura diferente, en un país diferente, pero pues nos adaptamos y seguimos y todo, y cada ciudad que nos cambiábamos en México, todo fue bien. Y esa mamá, de pronto ellos la vieron, llorando, sin saber para dónde ir, completamente desquebrajada, completamente deshecha, perdida. Entonces ellos perdieron, su corazón se alejó de mí porque ellos perdieron esa admiración. Sí, y en otras, y esa es otra cosa que yo les recomiendo a las mamás. Yo nunca, porque esa etapa de mi vida se pasó en que yo no les enseñé a mis hijos a que ellos tuvieran un refugio en el Señor. Ellos entraron al nivel en que yo entraba. Ok, vamos a la iglesia los domingos, la Biblia se quedó en el carro, pues bueno, dentro de 8 días, la Biblia pues está en el carro, y si el domingo, una relación muy tibia, y si el domingo había otra cosa que se atravesaba algo que ir, bueno, pues ya no fuimos a la iglesia, y si se pasaron 2 domingos, pues no importa. Y así, en ese nivel iban mis hijos, así crecieron mis hijos. Porque si mis hijos hubieran estado agarrados del Señor, probablemente hasta el Señor los hubiera usado a ellos para levantarme a mí. Pero no, me caí yo y se cayeron ellos. Entonces, la primera reivindicación fue con mis hijos. Mis hijos me empezaron a reconocer autoridad y conforme ellos me veían y cuando ellos ya me escuchaban decir, Dios tiene el control, algo va a hacer. Porque esa es otra de las cosas que yo me fortalecí mucho diciéndole, Señor, no sé cuándo, no sé cómo, pero sé que lo vas a hacer. Y gracias porque lo voy a hacer. Y eso también yo lo declaraba, lo repetía y entraba en mi sistema y me relajaba y me tranquilizaba. Cuando yo ya supe que el Señor me había reivindicado con Él, es algo que Él les va a platicar. A ver, dinos, Javier, ¿cómo pasó? ¿En qué momento el Señor te fue fue interesante porque, bueno, fue determinante en mi vida. Cuando yo intenté terminar la relación, así por como había mencionado, porque es reconciliable con mis hijos, y traté por mis propias fuerzas. Pero realmente cuando uno trata con sus propias fuerzas no sucede. Era muy triste para mí, porque era una separación, un dolor, y uno empieza a buscar, a tratar de llenar ese vacío con otras relaciones. Es un desastre. Y un buen día, un excelente día, ahora lo veo, en otra ciudad que no es donde nosotros vivimos, en una reunión de negocio con un grupo de personas de otro lugar, completamente disasociadas de nosotros de ahí. En una reunión de trabajo, en un viaje, estábamos después de cenar en un bar, varios de mis compañeros ahí tomando y platicando y viendo el hockey, y empezó una conversación entre 2 de ellos
en donde mencionan a esta mujer. Y no mencionaron nada que yo no supiera, nada fuera de lo... El escucharlo en la boca de una tercera persona me dio vergüenza. Wow. Me dio vergüenza de ella e inmediatamente un segundo después de mí. Y entonces salí yo de ahí completamente avergonzado. Me fui en shock. Estuve todavía 2 días trabajando allá en esa ciudad, esa pequeña ciudad con el cliente, pero yo solo en el hotel en la noche completamente empecé a entrar. Entonces me empecé a sentir tan mal y tan solo, tan vacío, tan desesperanzado, porque dices, ya esa mujer ya no me interesa y tampoco la que tengo en mi casa, o sea, completamente así. Entonces tomo el carro ya de regreso y de regreso a Toronto. Venía hacia Toronto de esa ciudad, varias horas de camino, iba en el carro y empecé a oír un cassette, un CD que me había dado, que es hablando de que me rendí, yo me rindo a ti, I surrender. La canción se llama I surrender. Y la oía y se acababa y le ponía repeat y otra vez y otra vez y otra vez. Y me vine 2 horas y media oyendo esa canción, oyendo nada más. Y decía, yo me rindo a ti, me rindo completamente. Y decía, esta vez, dice la canción, no hay vuelta para atrás. Esta vez no hay vuelta para atrás. It's not turning back, dice ahí. Y lo oía y decía yo, wow, esta vez no turning back. ¿No? Y me fui hasta mi casa así y me metí a mi oficina y empecé en un proceso de trabajo solo en mi casa, en un departamento. Ella estaba en una recámara y yo en mi oficina, en un departamento pequeño. O sea que todos, y yo trabajando, pero dejaba yo de trabajar y nada más dándole vueltas, y en esa desesperación decidí obedecer al Señor. La decisión no fue cómo hacerlo, no tenía yo las fuerzas para obedecer, pero decidí obedecer al Señor. Y también nada más, Señor, decido obedecerte. En ese momento entré a mi email, en ese momento dejé lo que estaba haciendo y borré, me salí de todas las redes sociales, cancelé eso, borré todos los contactos que tenía, de todas. Yo no tenía amigos, tenía muchas amigas. Y tenía mujeres, relaciones como... no tenía ni un amigo hombre. Agarré y quité todos esos, bloqueé todos los emails, cancelé mi teléfono celular, porque obviamente alguien, las demás personas lo conocían completamente, y decido, ahí voy a sobresalir. No sabía yo qué hacer, y en ese momento, en menos de 24 horas, el Señor me quitó de la necesidad de las relaciones con estas personas, me quitó de la pornografía instantáneamente. Eso fue de un día para otro. De repente, ningún interés en nada por el estilo. En una semana empecé a pensar y a darme cuenta, de decir, la mujer extraordinaria es la que tengo junto. Y cada vez más, y en 2 semanas veía, yo decía, la mujer extraordinaria que yo decía, la que tiene todas las cosas que yo veía en las otras. Empecé a decir, la mujer extraordinaria es la que yo tengo junto, es mi esposa la que está ahí. Y lo empecé a ver no miento, en 4 semanas o probablemente menos, no máximo 5 semanas, estaba yo enamorado de mi mujer como nunca lo había estado. Wow. Como nunca había estado ni de ella ni de nadie. Una cosa, y en eso, como a las 3 semanas, salgo de mi oficina, porque nada más entraba yo en la mañana y salía, y le digo, ¿dónde quedó mi anillo? ¿Te acuerdas de mi anillo? ¿No sabes por dónde quedó? Ya tenía años que no lo tenía. Ella lo había recogido por ahí de algún lugar que lo había dejado en la casa. Me dijo, aquí está, me lo puse. Dejé de comer, bajé 18 kilos en 6 semanas. De lo avergonzado que estaba yo conmigo mismo, avergonzado con mi mujer, avergonzado con mis hijos y avergonzado con todas las personas que me conocían. En el camino, ¿no? Que dañé, y de la magnitud del daño empieza uno a darse cuenta de la magnitud. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo llegue a hacer una cosa así?
¿cómo es posible que yo pude haber sido? O sea, volviste en sí. Sí, volví en sí y decía yo, ¿cómo puedo ser tan tonto? ¿Cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo pude ser tan insensible al daño? ¿Cómo pude lastimar a las personas que más amo de una manera tan horrenda, Tan vil. y yo decía, ¿cómo voy a llegar con la gente en la calle, con mi familia? ¿Cómo? Se empieza a avergonzarme como si, no lo sé, no hay manera de explicar una cosa así. Dejé de comer por una vergüenza terrible de que yo estaba así. Yo ya estaba, para mi gusto, de sobrepeso. Dios me cambió a como estaba yo en mi peso original hace tiempo, que es como estoy ahora, me restauró eso, me restauró completamente de todo y de repente estoy casado con una mujer que adoro. Wow. Que fue tu único, mi único amor, tu gran el amor de mi vida. El gran amor de tu vida, Exacto. que siempre lo tuviste. Y lo digo, está aquí conmigo. Y en eso, y lo más importante, empiezo a ver que ella está dispuesta a perdonar. Y me dice como si no hubiera, sin ningún resentimiento, es sobrenatural, eso es totalmente sobrenatural. Mis hijos de repente empiezan a llegar a la casa y me dicen, hola pa esto, hola esto. Y empieza y les quita el resentimiento entonces, es la transformación más impresionante. Y lo que quiero nada más pensar ahí es el hecho de que no hay que hacer ningún sacrificio para obedecer y para que venga ese proceso de transformación. No hay que hacer hay que decidir obedecer. O sea, no sé cómo obedecer porque es más fuerte que no tengo las fuerzas para obedecer, pero decido obedecer. Ese es lo único complicado, es decidir, tomar la decisión y decirle a Dios, dame las fuerzas, tú sabes cómo, yo decido obedecer. Y el Señor lo hace así. Wow. Fue una cosa... No te pusiste a pensar, voy a obedecer, pero ¿cómo le hago? No, o sea, dijiste... Y el punto es ese, si uno obedece, Dios se encarga de irte guiando, ¿no? Como lo mismo que pasó con Rebeca. Y a los que nos escuchan, yo sé que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, están en eso, decir... Sí, pero mi caso es muy diferente porque tu caso es eso que se ve dificilísimo hacer o imposible de hacer. Nada más hay que decirle, Señor, yo decido obedecer, te la dejo a ti. Oye, Javier, entonces yo entiendo que tu corazón no está partido, porque a veces oigo, es que la amo a ella, pero también amo acá, ¿no? Cero. Wow. Completamente. Una restauración total de tu amor original. Y mira, la gente que nos ha visto, ¿sí? Dicen, dicen, estás como Lelo, como completamente... En la baba. Te traen comiendo maicito. Pues sí. Cacheteando las banquetas. Pues sí, y yo les digo, pues sí. Y con mucho orgullo. Y con mucho orgullo. Y nosotros felices de oírlo. Gracias a Dios. Wow. Y ahora disfruto cada día y me despierto junto a ella y aquí está. Oye, es que fue la burra de Balaam hablando, ¿no? O sea, donde menos te hubieras imaginado y la manera menos imaginable, Dios te quita la venda y como dices, ni siquiera hablando mal de la persona. No estaba ni hablando mal. Algo dijeron, una palabra que fue el del Señor, ¿no? Es que el Señor es especialista en estos milagros. Oye, Javier, y bueno, tú comenta, hijo, ibas a comentar. Digo, esto obviamente suena rápido, ¿no? Obviamente ya vimos el proceso de ella, también tu proceso que fue también muy diferente y muy difícil, porque ya nos dijiste que no eras ni siquiera feliz estando en los dos barcos, ¿no? Pero no queda en que yo me enamoré, yo les quiero decir, no, me enamoré y ahora la amo y sé que es la mujer de mi vida y mi único amor o mi mejor amor, como dicen, el gran amor de mi vida. No, yo ahora vemos, mi esposo y yo, que el Señor ahora es tu gran amor, ¿no? Sí. Y de ahí emana lo que ahora es tu amor por Rebeca. Porque no es de que, ay, sí, bueno, y lo que sigue espiritualmente, ¿qué? Porque en un ratito más que esto se vuelve a caer. Si Dios no está ahí, si Dios no está en Javier, esto se vuelve a caer en tres patadas, como decimos, ¿no? Claro. Ahora vemos en Javier, y ahorita quiero que lo digas, y si tu hijo quieres intervenir, vemos a un Javier que cita la palabra, que va caminando, que va creciendo, obviamente, es un bebé en el Señor. Pero ves un Javier que se quebranta al oír la palabra, ves un Javier que corre al llamado, que se está apropiando las promesas. No ves una falsedad, no es como que, bueno, si este es el precio a pagar por estar con ella, pues la voy a hacer y voy a fingir y si quieren hasta... No, es un Javier tocado, convertido, transformado por el Señor. 100%. Fíjate que al principio no podía yo dejar de llorar.
No podía ni ahí. Íbamos a la iglesia, se te acaba la vergüenza. Cuando estás se te acaba la vergüenza. Yo llegaba y en la iglesia estaba y empezaba y el Señor está ahí y yo no me podía parar. Fuimos a un seminario de liberación, que yo yendo a un seminario, diciendo yo, oye, vamos al seminario, que salía de mí, no me lo podía ni siquiera... Ni yo lo podía pensar, ni nadie. Y en tus cualquier momentos hecho. de más ebriedad te lo hubieras Pues imaginado. exacto. Y fuimos allá y fueron 3 días que yo no podía parar de recibir y llorar. No podía ni decir. Decía yo, el que estaba ahí, el pastor, que no era ni siquiera el que con el que normalmente fuimos, sino el de la iglesia donde fue esto, se acercó y me dice, tú. Yo volteé para atrás y dije, ¿quién? No, tú, a ti te estoy hablando. Y yo decía, no, total que finalmente pues era yo, y me dice, el Señor te cambió tu corazón y tiene una gran promesa para ti, y tu vida va a ser, y me dio una palabra tan reconfortante que yo todavía le dije, ¿por qué les dijiste? Porque yo pensaba, dije, si este hombre sabe, es porque me dice, tú decidiste entregarte tu corazón al Señor y yo le dije, yo pensé, sí, me dijo, y el Señor dijo, te voy a honrar. Y yo pensé, me sentí, le dije, ¿por qué les dijiste? O sea, nosotros tenemos una copia. Y dice, yo ni lo conozco a este señor. Sí, nosotros fuimos a otra iglesia porque nos dijeron que ahí iba a haber un seminario de liberación. En Ottawa, ni siquiera fue en la ciudad donde vivimos. Fuimos en el carro manejando. Cómo obra el Señor. Y un año después conocí a este pastor en lo personal y me dijo, y le conté esto, y me dice, no, yo no te conocía, no es una persona, el Señor me habló. Wow. Y a partir de entonces, me refugié durante ese tiempo que estaba yo perdiendo, que desesperado, que ya nomás esperando al Señor. Todos los días me metí al gimnasio 1 hora y media a oír mensajes. O sea, era oír mensajes de todos los que tenía ella. A oír mensajes y oír mensajes y oír mensajes y leer la Biblia en la noche. Eso era todo lo que... Y el Señor revelaba y revelaba y revelaba. Y con ella, cuando yo tenía necesidad de hablarlo con alguien, y decía, yo no tengo amigos. Wow. Y no tengo y amigas ya no existen. Entonces empecé a hablarlo con ella. Y ella me entendía y fueron luego respuestas que ella siempre tuvo. Es que yo creo el poder hablar y ella completamente... Y ahora es mi mejor amigo. Wow. Y de hecho, prácticamente voy a decir, de ninguna de las amistades del pasado subsisten. Porque ya no es gente con la que yo soy compatible, no tengo nada que platicar, ni me divierto, ni nada. Y el Señor ha puesto en el camino de nosotros gente en el Señor, con la cual hay una gran empatía porque estás en el espíritu, piensas exactamente igual, ¿te entiendes? Eso es... Manejábamos en un proyecto que estuvo en Montreal durante 14 meses y íbamos cada 15 días, nos íbamos en carro, nos quedábamos 15 días. Y alguien nos dice, oye, dice Gabriel, ya me voy porque voy a pasar por mi esposa al hotel y ya nos vamos. Y dice, ay, ¿te vas a echar ahorita 5 horas manejando? Sí, dice, ¿y qué hacen? Y dice, Gabriel, platicar. Y dice, ¿no escuchan el radio ni nada? No, platicamos. Porque el Señor, una vez que empiezas, el Señor me reveló esto, y fíjate que ya entendí esto, y ¿qué crees y esto? Entonces ahí es en donde verdaderamente estamos unidos espiritualmente. Claro, y ya se entendían uno al otro, ya están sobre el mismo... Claro, oye, yo veo aquí varias cosas, ¿no? Uno de ellos es el milagro de romper las relaciones que habías acumulado por años. Sí. De repente la red, la decisión fue un milagro, ¿no? De romper. Que Dios le diera el deseo de esa decisión. Y la fuerza para quitar esas amistades que se habían acumulado por años, ¿no? Segundo, el que te quitara el adulterio, la pornografía y el alcoholismo. Pero tengo entendido también, Javier, que algo sucedió con tu cuerpo, tu hígado o algo. Es un milagro. Y otra cosa que te quitó, el amor o el enamoramiento, que tampoco se quita así, supongo, ¿no? En una relación de... No, después de 20 años de una relación con o sea, la saca totalmente de tu corazón. Como dijiste, sin sufrimiento. No es que estoy partido, estoy al 100. Sí. Es otro milagro impresionante. Cuando pasó este proceso de transformación, yo todavía bebía mucho.
Y nada más es declarar, es declarar en el Señor, Señor, tú me vas a curar, tú me vas a curar, tú me vas a liberar. Y Becky declaraba para él, decía, ya está hecho, yo declaro que mi marido es libre de alcohol. De adicciones. De adicciones. Wow. Y ya se fue. Y un año después, para esto el doctor me estaba checando, porque allá en Canadá es un programa continuo de vigilancia. Me decía, tu hígado está mal, y luego dijo, ya tienes una lesión incurable, y me decía, muy pronto va a dejar de funcionar o va a pasar algo y vas a morir. El índice de morbilidad, sí me dijo, es del 98% en el estado que ya estás. O sea, la probabilidad de que sobrevivas ahorita es 2% y tendrías que... Y eso me lo dijo 6-7 meses antes. Yo entré a internet a ver si era cierto. Y sí es cierto. Estaba crecido su hígado. Y tenía Porque ya una lesión muy forzado ya. permanente. Así me dijo, es una lesión permanente y solamente se va a ir deteriorando. Y yo no podía dejar de ver, pero además, Señor, te lo dejo a ti. Un buen día hubo un procedimiento de rutina, una hernia que me curaron en un hospital, un procedimiento de 2 horas. Por lo tanto, ese día no me llevé alcohol porque no iba a pasar la noche fuera, porque me llevaba cuando había necesidad de viajar o de estar fuera. Que la necesidad del alcohol se Así, pero ese día dije, voy a regresar a la casa, es que no tengo ningún problema. Hay una pequeña hemorragia, me tengo que quedar ahí. Y en la noche me dicen, no se puede ir. Me quedo en la noche y estoy solo en el hospital a las 4 de la mañana sosteniéndome una cosa ahí para que no se me salga sangre. Y en eso dije, no puedo, ¿por qué el Señor me tiene aquí por una razón? ¿Qué estoy haciendo solo a las 4 de la mañana? Empecé a orar y digo, el Señor tiene que tener algo por un propósito. Aquí no puede ser de a gratis. Estoy así. Y en eso me cayó el 20. El Señor me dijo, tienes 48 horas sin tomar alcohol. Wow. Y entonces me di cuenta que ya no necesitaba el alcohol. Ya me había curado, pero yo no sabía. Wow. Ya el Señor ya me había liberado de esto, pero yo no sabía. Entonces cuando regresé, no dije nada en la casa, simplemente no. Y al rato empiezan a ver ellos, qué raro. Y mi papá, no. Yo pensé que el doctor le había dicho que una semana no tomara o por... No sé, pero yo me di cuenta pues que simplemente se me dejó de antojar el alcohol. Y a la fecha no se me antoja. Y cuando estaba así como a las 2 semanas, le digo, bueno, está ocupando un chorro de espacio eso. Dice, saca esas botellas, tíralas a la basura. No me sepa. Wow. Y desde entonces, fue hace 2 años. A ver, nada más déjame decir esto. Cuando él bajó muchísimo de peso, una de sus hermanas estaba muy preocupada. Y entonces en una avenida México le dijo, Javier, yo ya te conseguí una cita con un doctor internista, él es buenísimo, y porque a mí ya me preocupó, o sea, estás muy bajo de peso. Y entonces hicimos la cita y obviamente el doctor mandó estudios, y entre los estudios le dijo, mira, te vamos a hacer una tomografía del tronco completo, para ver si hay algo por ahí escondido que sea, ¿no? Y entonces cuando fuimos a hacer su tomografía, yo le dije, uy, amor, ahora sí vamos a ver el tamaño de tu hígado, que tanto te dijeron en Canadá. Y Javier agarró y me dijo, no, mi hígado es nuevo. Y le digo, ¿tu hígado es nuevo? Y dice, sí, en la palabra dice que el que endereza su camino verá mi salvación. Uy, está buenísimo. Ya, el Señor me curó. Y dijo, el Señor ya me antes de la curó tomografía, le y dije, yo tengo. Tú ya ibas con la seguridad. Con la seguridad. Ella iba con la seguridad. Y cuando salimos al 2-3 días que entregaron todo, lo llevó con el doctor y entonces ya empezó el doctor a ver las radiografías y todo y el reporte, y luego le dicen, no, Javi, yo no veo, no sale nada escondido, no. Dice, la verdad es que yo tenía preocupación de que tuvieras algún tumor por ahí escondido que fuera el que estuviera, y sí, no tienes nada, la verdad está bien. Y dice, ¿qué decías que tu hígado? ¿Te habían dicho qué? Tu hígado está normal, tu hígado está de tamaño, tu hígado no le dije, tiene no, me lección. dijeron eso para que él se volviera para fijar, pues, que si y eso dijo, era no, parte hicimos otro análisis de sangre, los mismos que me hacían allá. Dijo, no tienes absolutamente un hígado nada. nuevo. Un hígado nuevo. Qué impresión. Del tamaño, Wow. del tamaño normal. Wow. Así. Es el Dios de milagros que tenemos, ¿no? Amén. El Dios que... me encantó esto, ¿no? El que endereza su camino verá la salvación de Dios. Sí. Y sería bueno que usted enderezara su camino, sería bueno que usted volviera sus ojos a Dios. La salvación de Dios incluye sanidad, Amén, incluye sí. prosperidad, incluye romper la maldición y romper la iniquidad. Salvación de Dios incluye casa, porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que
Qué increíble ver el testimonio de Rebeca, ver la forma de transformación de Javier. Pero yo también quiero decirles algo a ustedes y a ustedes también. El pecado, Javier, ciega. Y tú viviste un mundo que muchas veces nosotros no entendemos. Por ejemplo, yo no he vivido lo que tú viviste, no tengo esa sagacidad, esa parte. ¿Cómo es que la gente ve esa parte? ¿Están locos aquellos? Están, O sea, nosotros. ¿Cómo ven su eternidad? Sí. ¿Cómo ve? Porque estuviste metido en tantas cosas en una sociedad que practica esto. O sea, estuviste del otro lado, ¿no? Sí. Para empezar, lo que está mal, según la palabra, en el mundo, o en ese yo digo el mundo, lo que es normal. Y dice uno, define normal. Si normal es qué porcentaje de la gente, la distribución estándar de probabilidad. Pues sí, el 50% de la gente en Canadá, las parejas se divorcian, y del 50% que no se divorcian, algo así como el 80% vive en conveniencia, porque no le conviene por cuestión fiscal o por cualquier otra razón, pero no están porque están separados y no tienen una buena relación. Y el otro 10% hay todavía, entonces dices, eso es normal, ¿qué lo define normal? Luego dicen, una persona que es exitosa, y decían, Javier, tú eres exitoso, define éxito. Es decir, tener una posición profesional, tener un cierto nivel económico para poder vivir con ciertas comodidades, tienes unos hijos, tienes 3 hijos, o sea, eso es éxito. Dicen, socialmente eres ¿cómo dicen? Es una muy bonita pareja. Ese es un término que es nefasto porque define bonito, ¿no? Pero lo oye uno todo el tiempo. Y también piensa uno, ¿quiénes son los cristianos? Gente que está negada de la realidad, que se refugian en la religión. Así lo ve el mundo. Pero cuando, y a la fecha ahora, yo trabajo con las mismas gentes con las que trabajaba y haciendo lo mismo. Y algunos de ellos me ven ahora, pues ya me van a servir, no tomo. Oye, es que vamos a algún lugar donde haya, o llegan algunas señoritas por ahí que está uno, y cuando ve que uno las voltea a ver, ni haces caso a las bromas, ni a los chistes, ni sigues con esta. Entonces me dice, le digo, no, yo les digo lo que pasó, porque cuando es lo mínimo que puedo hacer con lo que el Señor me ha bendecido. Y me dice, entonces uno de los aleluyas. Aleluya. Los aleluyas, así dice, ¿no? Le digo, tú le dices aleluya. Si una aleluya es los que creen en el Señor y que no es, digo, efectivamente. Y lo normal también en el mundo, es decir, todos los caminos conducen a Roma, todas las religiones son, los que creen en algo, los que no creen también están bien, y los que creen, cada religión. Y la verdad, no es cierto. Hay un solo camino a Jesucristo y nadie llega al Padre si no es a través de aquí. Y eso es como dicen ellos, es contrario al protocolo político y al protocolo social. En la empresa, de repente me dicen, yo les digo, no, es un milagro, esto viene de arriba. Y ahí dicen, no es aceptable hablar de... Pues lo siento mucho. Y cuando estaban ahora en los proyectos así, digo, ¿cómo lo van a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? Yo les digo, no lo sé, pero lo voy a orar en la noche. Entonces dicen, no, pues tú estás ahí para dar dirección. Pues sí, pero no sé cómo resolverlo. Wow. Pero vamos a orar y mañana va a estar. En 24 horas el Señor va a contestar. Y ha contestado antes de 24 horas todas las veces. O sea, dice uno, no es socialmente aceptable. Pues yo no tengo por qué quedar bien con las gentes de aquí. El único al que, mi jefe, mi verdadero jefe, el que yo trabajo para el Señor, y Él es el que me promoverá, me recompensará, y si me sacan de donde estoy, es porque el Señor me quiere haciendo otra cosa. Esa tranquilidad y esa paz, ahí está. Es como ve las cosas el mundo, pero el mundo también se aguanta el sufrimiento de las circunstancias, las enfermedades son normales, las separaciones son normales, el que los hijos no tengan ninguna relación con los padres es normal. Entonces dices,
¿Eso es normal? No me interesa lo normal. Es que dice la Biblia, los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? Y se vive, y son los dos mundos. Y yo tengo un dicho que creo que es mío, no sé así la verdad. Pues, efectivamente todos los caminos llevan a Dios. O sea, me queda claro. Todos los caminos llevan a Dios, pero unos para salvación y otros para juicio. Claro. Porque finalmente todos nos vamos a presentar delante de Dios, ¿no? En ese sentido, claro que sí, todos los caminos llevan a Dios. Para juicio o para vida eterna, ¿no? Sí. Y eso me encanta. Y no sé si quieras tu hijo, híjole, la verdad es que- Yo quiero agregar nada más algo, porque es un área también donde hemos visto la bendición del Señor grandemente. Porque nosotros siempre hemos diezmado. Siempre. Y cuando... Aún cuando ya no era lo cuando- importante para ti el Señor, tan Cuando importante. estábamos separados y en todo este proceso se gastó mucho dinero, tiempo y esfuerzo, porque todas las circunstancias, ¿no? Divide y se merma. Y sin embargo nosotros no fallamos el diezmo. Y yo llegué a pensar tontamente que el Señor iba a quebrantar a mi esposo profesionalmente, porque es un área donde él ha sido muy exitoso. Y entonces siempre los proyectos se empiezan a poner difíciles y entonces le tiene que trabajar durísimo y pues de ahí viene el que lo pierda o lo gana. Y gracias a Dios lo gana y lo gana y lo gana. Y yo llegué a pensar, una de estas no lo va a ganar y va a entender que está haciendo mal y que Dios no lo va a respaldar en esta vez. Y de hecho llegó un día en que me dijo, no estaba él en la casa, no estaba viviendo con nosotros, pero mi hija me dijo, ma, es que fíjate que mi papá le está yendo muy mal en el proyecto ese que está. Y entonces yo dije, sí, Señor, seguramente ahora va a entender, ¿no? Pensando que yo conocía los caminos de Dios, la manera de hacer las cosas Dios. Y no, ha de haber sido unos 15 días después y se fue resolviendo todo y ganó ese proyecto, ¿no? Entonces, yo entendí, porque el Señor después me dijo, yo no voy a quebrantar con algo que les haga daño a ustedes. Y sí es cierto, porque era... Estamos en confianza. A él no, eso nos hubiera dañado a toda la familia, ¿no? Claro. Pero bueno, cada proyecto cada proyecto así, cuando la ponía dura, se empieza a poner duro, y yo empiezo a clamar al Señor y le digo, Señor, nosotros hemos diezmado, tu palabra dice que sobreabundará. Tú eres socio de este proyecto, tú has dado la provisión y a reclamar y se empiezan a arreglar las cosas. Y cuando obviamente él trabaja relación cliente-vendedor o cliente, pues sí, ¿verdad? Cliente-vendedor, pues obviamente hay de todo tipo de clientes. Y cada vez que ha llegado Javier, que ya conoció al cliente, dice, wow, es que está esta persona muy difícil y es que no sé si no nos quiere a nosotros, no sé si esto, no sé si hay intereses, no hay, doblamos rodilla y Señor, dale favor con esta persona. Y cambian las cosas que hasta le han reconocido los compañeros y dicen, oye, este cuate ayer estaba que no nos quería y ahora ya empezó a ceder y empieza así. Y en todo momento le ha dado el Señor. El juicio, lo importante es, el Señor dice, pruébame en eso. Exacto. Entonces decimos, ahorita vas a ver mañana. No esperarse a que suceda para ver si, arriesgarse, decir, mañana vas a ver cómo se... Mañana. Y que tenemos argumentos para orar. Porque el argumento, Señor, hemos diezmado, honramos a nuestros pastores, diezmamos también con trabajo en la iglesia y siempre que has puesto en nuestro corazón ayudar a alguien que lo necesita, lo hemos hecho. Entonces descansamos en que tú eres justo y vemos la mano del Señor en todo. Y esto me va a llevar, y a lo mejor va a ser lo último que hablemos, si no quieren preguntar algo más, a que yo les dije que la tercera promesa que el Señor me dio es que me iba a restituir. Perdido, mal invertido, ¿no? Sí, se perdió y hace, yo creo que fue hace un mes en abril, el 7 de abril, por esa semana de abril, yo estaba en Vallarta con mi cuñada y salió el tema que él había gastado en un anillo, mucho dinero, y yo supe que cuánto dinero había gastado. Y en ese momento... El anillo para la otra persona. Sí, un anillo para la innombrable.
No, pero sí, para Pues sí, para formalizar. formalizar, era la palabra que buscaba, formalizar. Pero ya entonces ya el Señor ya me había reivindicado y cuando yo vi la cantidad el Señor lo trajo para que yo dijera, wow, Señor, te fuiste lejos. O sea, me reivindicaste, me estás restituyendo, pero muchísimas, incontable. Es más, todavía no podemos cuantificar la cantidad que el Señor nos restituyó. Hasta para retirarse. Hasta para retirarnos. Pero a lo mejor no es para retirarse, a lo mejor, pero No, para él dedicarse a lo está que el Señor, trabajando. a lo que el Señor quiere que hagamos. Sí, Sí. no O sea, retirarse no- porque sí, vaya, que no, ya no vaya a porque, hacer o sea, nada, no, sino sí, porque no. te va a dar la pero facilidad puedes de poner estar... negocios y una serie de cosas. Pero el punto es este. Yo lo que veo es esto, ¿no? Es esa restitución, como Job, que le restituyó todo lo que tenía, hasta las hijas fueron las más hermosas, ¿no? Entonces no dudo que los nietos vayan a ser súper hermosos, ¿no? Y entonces esta parte que acaba de nombrar Rebeca y Javier, de que su fidelidad en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la pérdida económica, aún siendo fieles en sus diezmos, ahora ellos tienen una causa y tienen un derecho para exigirle o pedirle a Dios que Él responda a su palabra, porque ellos han sido fieles y Dios es fiel. Él no va a mentir ni se va a arrepentir en relación a sus pactos. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos un problema y una crisis, como en este caso también matrimonial, es que le retenemos a Dios lo que le pertenece. Y es el primer error que nosotros hacemos y es lo que detiene aún la bendición económica, porque en medio de que estaban mal ellos como matrimonio, que estaban mal Javier por su lado, pero también Rebeca por su lado, porque siempre he dicho que un matrimonio no nada más es el lado de una persona, sino el matrimonio, el problema es de los dos. Sí, sí, es cierto. Los dos están metidos en la misma situación. Tú estabas metido en eso, como son un solo cuerpo, también ella estaba metida en eso, ¿no? Entonces, el matrimonio es un problema de dos. Pero en medio de este problema, de esta situación, imagínense, tres hijos en la universidad, los gastos que se tenían y demás, y depresiones, frustraciones, ellos siguieron, qué curioso, ¿no? Siendo fieles a Dios. Y ahora Dios les está restituyendo en sobre mega abundancia. ¿Por qué? Porque los pensamientos, como dijo Rebeca, no son nuestros pensamientos, ¿no? Y dice que Él va a obrar más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Así que ustedes que nos están escuchando, que han estado escuchando este programa, hija, ha sido extraordinario porque vemos una vida de milagros, una vida, quiero decirles, de fe. Los discípulos llegaron con el Señor Jesús y le dijeron, aumentanos la fe. No le dijeron, aumentanos pues el negocio, aumentanos el trabajo, aumentanos las amistades, no, ellos dijeron, aumentanos la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces creo que lo que obraste fue empararte en la palabra de Dios, tener la fe de Dios, porque dice tener la fe de Dios. Y entonces podrás decir a este monte, quítate y échate a la mar. La fe de Dios es muy diferente a la fe del mundo, porque tú pudiste hacer negocios con la fe que tenías en relación a tu capacidad. El mundo opera también con fe, pero la fe de Dios es la que puede operar milagros, ¿no? Para quitarte en un acto sobrepeso, vicios, el desamor, quitártelo, reintegrarte un nuevo hígado, un nuevo corazón. Y yo quiero decirles esto también a ustedes. Malaquías 3 nos habla de los diezmos y Él va a abrir las ventanas de los cielos, pero habla también y termina con esto, que Él hará volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Así que ustedes que nos están escuchando y se meten y se someten a la palabra de Dios y empiezan a tener compañerismo con el Espíritu de Dios y empiezan a pararse no en su problema ni en su frustración, sino en lo que Dios dice y en la fe de Dios, entonces espérense porque vamos a ver grandes cosas, vamos a ver milagros extraordinarios, ¿verdad? Eso que usted tiene, ese vicio que usted tiene, esa situación que usted está enfrentando, ya sea cáncer, sea Parkinson, sea problemas de hígado como tenía Javier, un problema matrimonial de años que era, todo el consejo era, sepárate, tanto para Javier como para Rebeca, y de repente vemos todo cambiado. ¿Qué Dios tenemos? Sí, lo que mencionabas ahorita, hijo, este es un testimonio de restauración matrimonial, familiar, salud, pero nombre
el problema que tú tengas, nómbralo, cualquiera. Dios te puede librar, levantar, sacar, darte las fuerzas para caminar en el proceso a la victoria. Es que este es un caso, pero todos tenemos un problema, todos tenemos una necesidad de un milagro. Sí. De cualquier circunstancia, de cualquier forma. Ahí está Dios, ¿no? Hay un punto que yo entendí muy importante, que es cuando en el Padre Nuestro nosotros decimos, vénganos tu reino. El reino de Dios, en el reino de Dios, en el plan original de Dios, no hay divorcios, no hay padres separados de los hijos, no hay relaciones rotas, no hay enfermedades. Ese es el reino de Dios. Y cuando Dios quiere establecer ese reino, lo quiere establecer en las personas primeramente, y luego que se extienda el reino. Que nosotros, como ahorita lo estamos haciendo, podemos decirle a la gente, ¿sabes qué? Dios está vivo. Dios quiere que tus circunstancias cambien. Dios quiere mostrar su poder sobrenatural en tus circunstancias. Y establecer ese reino. Y ese reino, cuando dice la palabra también en Apocalipsis, que al enemigo, Satanás, lo ha vencido la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. ¿Por qué? Porque Javier y yo estamos diciendo, ¿sabes qué? Si Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer contigo. Claro. Si nuestra situación fue diferente, olvídate, Dios lo puede todo. Y una cosa, Todo. hija, que yo quiero porque ha habido preguntas. Ella ya dio su testimonio en Mujeres con Destino. Estén atentos porque en algún momento vamos a subirlo a las redes, tanto para solo audio como para video. Y ahí van a oír más cosas en las que profundizó Rebeca. Pero alguna gente preguntó, ¿pero yo cómo le hago? No, pero es que yo no voy a poder. Pero no, o sea, no. ¿Y yo cómo? ¿Sabes qué? Dios te va a guiar. Claro. Esto pasó con ellos y esa fue la forma que Dios trató con ellos, porque así necesitaba hacerlo. No te preocupes, no digas, lo que ella hizo es imposible, lo que Javier hizo es imposible, yo no lo voy a poder hacer. Si tú te sometes a Dios, te rindes a Dios como Javier lo hizo, Él te va a llevar de la mano si tú lo permites. Y te va a llevar de la mano a la victoria que Él ya ganó. Claro. Es cosa de que tú camines a la victoria de la mano del que ya te la dio. No de consejeros, que hay muchísimos, de la mano. Es que lo que hizo Rebeca es imposible. Sí, sin el Espíritu Santo, créeme, ni lo intentes. Ni lo intentes, Claro. porque vas a morir en el intento. Si lo quieres hacer con el Señor, va a ser a su forma y quizá mucho más fácil o quizá más difícil, lo que tú necesites, ¿no? Y Sí. cualquiera que sea el problema, porque gente me dijo, pero no, yo no lo voy a poder hacer. No, seguro que tú no, ni yo. Es Dios en mí. Haciéndolo tú. ¿No? Eso es lo que queramos que entiendan. Y no sé, hijo, no he podido dejar de pensar, y ahorita mencionaste a Job. Hay un pasaje que me encanta y creo que mucho les queda así como anillo al dedo. No que vaya yo a terminar con eso, pero dice en Job 11:13, son varios versículos. Si tú dispusieres los dos, tu corazón, porque los dos lo hicieron, y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, que decías que estabas avergonzado. Serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. O sea, creo que cada frase les toca. Y quiero llorar incluso. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Wow. Creo, Wow. si Dios los Wow. hubiera estado viendo o pensando en ustedes, creo que aquí los encajona. Porque no hemos mencionado de tus temores también, Javier, Sí. pero a lo mejor en Pues otra ocasión. no. Pero yo me acuerdo y ahorita dije, no, Job, es que ¿qué son fue? ellos. Job 11, del 13 Impresionante. al 19. Claro. Cada frase la veo en sus vidas. Y el principio de todo fue, Cada promesa si tú cumplida. dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere y la echares de ti, y todo empezó con una decisión, ¿no? Y bueno, híjole, Señor, qué lindo eres. Qué impresionante. Dios es bueno. Qué impresionante. Dios es bueno y Dios es fiel.
Hemos Amén. aprendido tanto en estos 3 programas que estamos muy agradecidos. Muy Esto del gym de la palabra me gustó, Javier. O sea, la gente paga ahora por ir al gym, ¿no? Entonces tú fuiste al gym, pero de la palabra, ¿no? Entonces ibas al gym 1 hora, hora y media a escuchar la palabra. Me encantó eso, que la gente en lugar de pagar un gym para ejercitarse nada más físicamente, pues que tuviera un gym para ejercitarse con la palabra 1 hora, ¿no? 1 hora y media. Me encantó eso, les haría o nos haría a todos un gran beneficio, ¿no? Se habló de fe, de diezmo, se habló de Oseas, se habló de negación, de obediencia, de reivindicación, se habló del pecado, se habló de tantas cosas que estoy sobre bendecido, estamos sobre bendecidos con estos programas. Y ustedes que nos están escuchando, ya sea de cualquier país o de cualquier estado de la República, de cualquier pueblecito, de cualquier pueblo, allá en las montañas que nos está escuchando, reciban la bendición de Dios, reciban esa situación de fe, de acto de fe, de obediencia, de determinación, que usted sea sanado en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre ustedes sanidad, milagros de restauración matrimonial. Tú que lo creías imposible y que creías que tu problema es grande, ahora lo ves pequeño. Yo declaro que la fe de Dios viene a ti, esa fe de Dios que mueve montañas, esa fe que traslada los montes de un lado hacia otro. Declaro esa determinación, esa presencia, como dijo Rebeca, que le trajo fortaleza. Y declaro esa presencia de Dios que te va a traer fortaleza. Tú no lo puedes, pero Dios sí lo puede. Amén. La guerra es de Él. La guerra es de Él. Déjale a Él pelear tus batallas. A ti te toca depender de Dios. No confiar en tu propia prudencia, sino confiar plenamente en Él. Declaro que tu casa será salva, tus hijitas serán salvas. Que crees que es imposible que tus hijas vuelvan su corazón a Dios. No, ellas van a volver su corazón a Dios. Tal vez tú estés escuchando estos programas y tu corazón está ardiendo, pidiéndole a Dios un milagro. Tal vez estás puesto de rodillas y tal vez las lágrimas están saliendo de tu rostro y dices, yo también, hazlo conmigo. Dios está haciendo grandes milagros, está viniendo con grandes milagros y debemos de creer en ese Dios de milagros. Espíritu Santo, yo te pido que los abraces en estos momentos. Yo te suplico, querido Espíritu de Dios, que ellos tengan compañerismo contigo, que al levantarse hablen contigo, que al acostarse hablen contigo, que de camino hablen contigo, que te podamos reconocer como esa persona divina, como Dios, como el Padre, como el Hijo, tú eres Dios. Espíritu de Dios, ven y revélanos a Jesús cada vez más. Ven y haznos más amorosos de Jesús. Revístenos de Cristo. Yo te pido que revistas a Javier, a Rebeca, a sus hijos de Cristo. Señor, que de aquí en adelante ellos vean el mar abierto, directo a la tierra de promesa, sin rodear nada, Señor, sino directo a tierra que fluye leche y miel, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos para ellos, para la familia de Javier, para la familia de Rebeca y de Esther, la salvación para ellos también. Te pedimos vernos en tu reino, Dios. No sé cómo lo vas a hacer, pero sabemos que lo haces y lo harás, Señor. Ahora, depende de ti, Señor, depende de ti, Espíritu Santo. Nosotros confiamos en ti. Amén. Señor, gracias porque hemos recibido grande revelación, grande bendición con esto, Señor. Yo te pido por aquellos que están luchando con sus diezmos, aquellos que deben tanto de sus diezmos, aquellos que no creen ni siquiera lo que dice tu palabra, que tú abrirás las ventanas de los cielos, que desde este día te prueben, Señor. Porque tú dices que vendrás y sanarás la tierra. Tú dices que abrirás las ventanas de los cielos, que seremos tierra deseada. Y yo te pido que uses a Javier también y a Rebeca, Señor, como tierra deseada. Como tierra deseada, Señor, que sean una tierra de fruto grande en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estos 3 programas, por estas 3 horas de grande bendición. Wow. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Rebeca y Javier, muchísimas gracias. Gracias. Wow. Y los milagros que faltan, seguro que vienen, ¿no? Sí. Seguro que vienen. Este es nuestro año, 1000 veces más. Así es. Amén. 1000 veces más. Amén. 1000 veces Amén. más. Amén. Gracias. Wow. Apreciamos mucho. Love.
Love, love, love. ¿Con qué canto quieren que terminemos el programa que les guste? Para que lo ponga aquí nuestro floor manager. Ay, la que nos gusta, amor. Muchas. Yo me rindo a ti. Rey, ay, la he pedido y se me olvidó. No, ahorita se me fue. Se te fue del asiento de las mil y no sé cuántas dime canciones. algo que alguna de eso. Que se termine aquí el Es que floor la he tenido manager. cantando tanto y ahorita en este momento se me olvidó. Bajo La que presión ponemos se le todo olvidó. El camino. Sí. La envías. La envías para que aquí el- Ya se la he pedido a Roberto, ahí me la ha puesto. Sí. Ah, bueno, Bueno, entonces luego por ahí se la pedimos ya cuando Luego te se la acuerdes. se la pedimos y la ponemos este canto para Rebeca y Javier y para el Señor. Y bueno, yo me rindo todo a él. Yo le me- sigo Amén. Me rindo a todo, ti, todo, Señor. todo Amén, a él. amén. Algo que me faltó preguntarles a Javier fue cuando él viene en auto, viene manejando, escuchando Yo me rindo a ti. ¿Qué fue lo primero que le dijo a Rebeca? ¿No? ¿Cómo fue? ¿Cómo te enamoró? ¿No? No, la verdad es que pasó así que un mes y medio que yo supiera todo lo que había pasado. Un mes y medio. te Como lo un mes y guardaste. medio. Lo único es que como estaba bajando tanto de peso y tanto de peso, él al principio me dijo, cuando yo lo noté, le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, es que tuve un disgusto. Y pues ahí se quedó. Y cuando pasó, llegó un momento en que lo vi con la ropa tan grande, pero colgando así, ya eran 16, 18 kilos. Yo agarré y le dije, oye, pues qué disgusto hiciste, platícame. O sea, porque siempre pues, me platicaba de los disgustos más o menos. Y entonces me dice, sí, te lo voy a platicar. Y nos sentamos Wow. y me Ay, empezó a ay, ay. decir. y me Ella empezó pensaba a que era un decir. disgusto de De trabajo. trabajo. Claro, Sí. Wow. Y ahí fue donde le Bueno, dijiste. curiosamente estaba yo negociando uno de estos deals con una firma de abogados, y las firmas de abogados va uno vestido, ya te imaginas, bueno, como es un protocolo De muy pipa y formalmente. lentejuela, dice él. Sí, de Shakira y lentejuela. Ah, Pero sí, sí. el hecho es de que estábamos en la negociación, y entonces el cliente pidió esta firma de abogados, dijo, vamos a pausar por unos días porque necesitamos reconstruir nuestro caso de negocios. Entonces nosotros nos tuvimos que regresar, y no tuve yo que tratar físicamente con ellos, sino estábamos hablando simplemente todo a través de conversaciones telefónicas. Y en eso se vino este proceso. Regresamos a la mesa de negociaciones y no tenía nada que ponerme. No me quedaba absolutamente nada de la ropa que tenía. Tuve que ir a Toronto a buscar mi talla, pues no es algo que se venda normalmente en las tiendas. Porque Muy delgado. conseguí un saco sport y llegué ahí con la camisa hacia agarrada Aguada. con alfileres y eso para que no salieran. Llego a la mesa de negociaciones, y la persona que iba a ver de nuestro equipo llegamos y llegó tarde. Entonces cuando llegó no hubo tiempo de platicar y nada más se quedó sorprendido, pero entramos directamente a la mesa de negociaciones y obviamente todo el mundo lo notó, pero nadie podía hablarlo porque era una negociación formal. Notó el cambio en tu cuerpo. Sí, el cambio, y dijeron, algo le pasó. Entonces terminamos la negociación y entonces dijo, pueden salir, y ellos se quedaron deliberando y me fui. Entonces nunca hubo manera finalmente terminamos, cerramos todo esto. Pero el hecho es de que un tiempo después, alguien de la compañía, mi jefe, con el que no hablo yo muy seguido, me llamó por teléfono y me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿por qué? Y no se atrevió a entrar en la conversación porque creyeron, o como me vieron, que tenía cáncer, o tenía sida, o tenía algo, porque nadie baja de peso así, y no preguntó. Wow. Nada más dijo, bueno, como ellos dijeron, pues ya se cerró el deal, ya no hay riesgo. Pero fue así, y pasó mucho tiempo porque el cambio fue... Y ella tampoco lo notó, nada más veía un disgusto y cómo... Sabía que bajabas de peso. Bajaba de peso. Y bueno, a ver, espérame. Yo soy curioso. No acababa. Bueno, ha acabado, ¿no? que sí aguanten, no se vaya a dormir. O sea, un mes y medio se arrodilló, te trajo chocolates. No, te voy a decir una cosa. Sabe que con chocolates. A esas alturas, Tú ya estabas el Señor, preparado. yo ya estaba enfocadísima en el Señor. Y si llegaba o no llegaba, si comía o no comía,
Sí. Yo lo entiendo, pero ¿cómo fue que él viene y te dice, fíjate que me pasó esto y esto, y le aventaste en los brazos, agradeciste a Dios? No, no, porque Porque es fue una historia de fe y de amor, ¿no? Sí, pero Con un fue una final plática. Con un hermoso. final hermoso, ¿no? Sí, fue una plática, no sé, de una transparencia ya de... Yo entraba en toda esa etapa, esas semanas, a las 7 de la mañana, ahí mismo en la casa, me bañaba, me arreglaba y me metía a mi oficina, que tiene un vidrio. O sea, ella me veía trabajando ahí, me daba un sándwich, que la más me comía la mitad del sándwich, eso en todo el día un sándwich. Y en la noche, como a las 10 de la noche, era mi última, cerraba mi oficina, o a veces hasta más tarde, me dormía hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. Y ella nada más veía y me llevaba un sándwich o me daba un sándwich en la hora de la comida. Ella no veía nada de lo que estaba pasando. ¿No? Y el día que le dije, te voy a platicar, cerré la computadora, lo que estaba haciendo, me salí, me senté en la sala de la casa. Y entonces le dije, el Señor me cambió, Pasó esto. y nada más le pasó esto. ¿Y tú en ese momento qué agradeciste a Dios o qué ¿Sabes qué pasa? Digo, Es que después también fue un tantos proceso en que me años, cayera el 20. de tantos Otra años de vez. estar clamando, sosteniéndote, ¿qué hiciste? ¿Hiciste fiesta? No, es que también me fue cayendo el 20 como poco a poco. Como poco a poco, bueno, tampoco se tardó tanto, ¿verdad? Como en una semana, pero fue así como que, wow, sí Señor, sí lo hiciste. Y cuando lo veía yo tan desesperado, que lo veía yo metido en la Biblia y oyendo mensajes y todo, y el Señor revelándole a través de esos mensajes, una vez regresó del gimnasio y ya empezó a sacar cosas, y entonces me dijo, todo eso se va reciclado y... A la basura. ¿Y él te pidió ir a la iglesia? No, porque, ¿cómo se llama? Yo tenía mi horario, Yo ir a la iglesia, nada más. Sí, él de repente me dijo, voy a ir contigo a la iglesia. O sea, mañana vamos a la iglesia. Ahora, también, ¿Y te volviste a enamorar de él? sí, claro, porque pues empezó ya una convivencia de diario, empecé yo ya a darme cuenta que ya... Que sí había Era un real. cambio. Que era real. Ahora, ese enero del 2014... Perdón, estoy de metiche. No, Sí, no, te no, habías sí, sí, sí. desenamorado, obviamente, descantado. Claro. Sí, y O sea, estaba no lo muy mataste. herida, pero ese proceso de darme cuenta, ya el Señor me sanó, fue cuando empecé a oír todo lo que me platicaba, entonces fue darme cuenta, ¿no? En enero de ese año, del 2014, cuando estábamos en la iglesia, estaba la administración, estaba la adoración, y el pastor, el apóstol, nuestro pastor, empezó a dar palabra a la gente. Y yo estaba atrás porque yo les ayudo con la proyección y parte del sonido. Entonces yo estaba atrás. Y el apóstol vino caminando hacia mí y llegó y me dijo, Rebeca, este año tu esposo está aquí en la iglesia. Y yo pues estaba así, sí dije, amén, 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 y ya, ¿no? Y eso yo me lo volví a acordar cuando ya estaba él en la iglesia. Estaba en el verano y al final de la iglesia siempre hay comida y esa vez le dije, pues vamos a quedar. Y nos quedamos y viene una ministro de la de los niños y me dice, ay, es tu esposo, dice, ya viene aquí a la iglesia. Y en ese momento dije, wow, ya el Señor a través del apóstol me había dicho, y cada año, porque fueron 8 años, yo decía, Señor, que sea este el último año, que sea este el último año. Y ese año el Señor me dijo, y ese año La otra cosa es ahí. que el Señor sabe cómo hace las cosas. Este proceso empezó el día de que el Señor me quitó la venda de los ojos, mayo 22 de 2014, exactamente a las 10 de la noche. Ahí empezó el proceso. En noviembre, en septiembre, principios de septiembre, se cerró el deal que estábamos haciendo y me dejan descansar varias semanas. Y de ahí a noviembre estuve sin hacer nada en la casa, nada más hablando con ella y en cuestiones de la palabra y de eso. Hasta Todo el eso de el tiempo Señor lo completo. arregló. Y en noviembre me asignan otro proyecto, pero ahora en Montreal me voy con ella y estuvimos 14 meses. 14 meses viviendo juntos en un cuarto de hotel, viniendo nada más a los fines de semana, nada más dándonos la oportunidad de volver a restaurar conversación tras conversación, todo el tiempo Sí, juntos. En ese proceso de pláticas, en ese proceso de traerme flores, en ese proceso de vamos a cenar, en ese proceso, mira lo que
en ese proceso de las tarjetas y todo, empezó otra vez el enamoramiento, ¿no? En ese proceso me empezó como a enamorar y empezamos a ver también muchas cosas ya con los hijos, empezamos ya otra dinámica completamente. Ay, pues en otro viaje nos contarán la reacción de la gente que tanto decía que es imposible, de los hijos. La verdad es que hay mucho, pero ya también no los queremos cansar. Pero sí en otro viaje que tengan que hacer a México, denos un tiempo y díganos la gente así, la gente asada. A mí siempre me causa curiosidad eso, ¿no? ¿Y qué decir? Ahora, ¿qué te dicen tus amigas que decían, no? Hay una cantidad de gente que no supo de este proceso y que nos vio y que parecía que todo está bien. Simplemente en la boda de mi hija, que él todavía no regresó. En mayo 22 lo quebrantó el Señor y mi hija se casó, nuestra hija se casó en marzo. Y yo andaba en la boda y nadie notaba. Sí, porque yo estaba puesto mis ojos en el Señor. Y entonces hubo muchísima gente que durante todo este tiempo nunca supo que estaba pasando algo. Oigan. Uy. No, ya ven que tenemos para largo, para mucho. Con estos niños se tienen, pero horas y horas y horas de gran bendición. Así que váyanse ustedes con esta bendición, váyanse a la cama con esa gran bendición, ¿no? Sí. Y esperen el programa que ya tuvimos con Rebeca en la iglesia y seguro que se va a dar otra, porque de veras ahora es súper agradable. Sí. Si siempre lo fue, ahora disfrutamos enormemente oírlos, verlos. Sí. Y en alguna otra ocasión lo hacemos, ¿no? Ya a lo mejor cómo han seguido los milagros, los que aún estamos orando, cómo ya se han ido dando y por qué se van a dar, ¿no? Claro. Pues ahora sí, creo que ahora sí. Love. Queríamos terminar con love, una historia de amor. Yo quería sacarles la sopa de todo, pero... El amor de Dios. El amor de Dios en su máxima potencia. Pero reciban ese amor de Dios también. Amén. Ese amor de Dios. Recíbanlo. Love. Sí, reciban. Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa. Les invitamos a que nos escriban, estamos en Facebook como Radio Viva México, estamos en Twitter como @RadioVivaMX y estamos en el correo electrónico radiovivamexico@gmail.com. Nosotros pasaremos sus mensajes a los pastores Fernando y Esther Sosa. Gracias por escuchar a Viva Lounge. Gracias a todas las personas que han hecho donaciones a Radio Viva México, Ministerio de los Pastores Fernando y Esther Sosa, a través de PayPal. Si tú quieres donar y no sabes cómo, te invitamos a que lo hagas a través de la app en la sección Donar. También en www.avivamexico.com en Donaciones, donde encontrarás la cuenta de PayPal, el sistema más seguro de pagos en línea con tarjeta de crédito o débito. Gracias por sembrar en este ministerio que sin duda es buena tierra. Que Dios te bendiga y te haga 1000 veces más. Gracias.